Hola, buenas noches, bienvenidos a Día D. Francamente estoy espantada del caso con el que empezamos esta edición del programa porque es pavoroso los niveles de violencia tan normalizados que estamos registrando literalmente a diario. El asesinato de Yoisy Trujillo quedó registrado en video y francamente las imágenes son de terror. Se le ve a ella, sale tambaleándose, agarrándose a duras penas el cuello. Ella se estaba desangrando de un tajo en la yugular, que tenía un tajo profundo. El autor de este tajo, que resultó siendo mortal, logró huir, pero las cómplices, que son sus hijas, fueron capturadas en un patrullero y nunca llegaron a la delegación. Y lo que es peor, al día de hoy, los 3 responsables están no habidos y el testigo clave que graba todo viene siendo amenazados por ellos desde la clandestinidad. ¿Qué pasó? Hablemos de Rufino Falcón, que es el dueño del bar donde ocurrieron los hechos, que fue el primero en huir de la escena del crimen. Yoisy tuvo la mala suerte de días antes de su asesinato tener vamos a llamarlo accidente, un incidente intrascendente con el esposo de una de las hijas de Rufino Falcón. A partir de ese día, dice la madre de Yoisy, empezaron las amenazas, las agresiones, los insultos y amenazas que terminaron concretándose la madrugada del 17 de abril. Yoisy y su hermano regresaban de una fiesta y tuvieron la mala suerte de pasar por la puerta del bar de Rufino Falcón. El primero en ser agredido fue Roberto. Lo masacraron y tal era el escándalo en la madrugada en la calle que el vecino sale y empieza a grabar. Yoisy intenta defender a su hermano y ahí salen las 2 hijas de Rufino, la agarran de las mechas, la meten al bar y ahí padre e hijas la atacan, dice su mamá, con cuello de botella y terminan eso, metiéndole una cantidad de cortes y terminó Yoisy desangrada. El vecindario entero parece entonces ya era un escándalo. Incluso se transmitió en vivo la detención de estas 2 mujeres. Viene un patrullero, las sube, se las lleva. Nunca llegaron a la comisaría, han pasado 2 meses. No se sabe el nombre de los agentes que intervinieron y estas 2 mujeres están no habidas igual que el padre. Y el testigo amenazado. Lorena Ormeño. Aquel 17 de abril era tal el escándalo en esta calle de Huánuco que un transeúnte cogió su celular y comenzó a grabar. En medio de una gresca, una mujer era jalada del cabello al interior de ese local. Poco después, esa mujer estaría muerta. Todos una mancha, esos delincuentes que le mataron a mi hija. Todos le han hecho entrar así adentro, jalando del pelo. Una mujer no ha podido pegarle a mi hija. ¿Por qué no le ha pegado a la otra? ¿Por qué se han agarrado entre 6 y 7 personas? Ellos han estado pensando matarle a mi hija. Yoisy Trujillo Leandro, técnica farmacéutica y madre de un niño, moría víctima de una absurda venganza. Fue asesinada por unos vecinos, esos que aún hoy tienen aterrados a los pobladores del distrito de Amarilis, que con rabia y miedo atestiguaron cómo, aún detenidas en flagrancia, 2 de las perpetradoras quedaron libres para fugarse. A las 2 se lo subieron al carro, a Eli y a Nancy se lo subieron. Y entonces nosotros pensamos que se lo iban a llevar a una dependencia policial y no llegaron a ningún lado. No han llevado a ningún lado, ni a la comisaría de Amarilis, ni a la de Ningri, ni a Huánuco, a ningún lado. Eso queremos saber, dónde lo llevaron, la policía, dónde lo dejaron a esas 2 asesinas. Que le lleven presa, que ella tiene que declarar dónde está su papá. Ella tiene que declarar dónde está su papá que la mataron, ¿sí o no? Ella tiene que declarar. Queremos justicia, justicia. Justicia para Yoisy. Justicia para Yoisy. Era marzo de 2019 y Yoisy Trujillo celebraba en su iglesia el 3er año de su bebé. Había asumido sola la crianza de su niño, el que con su alegría la llenaba de fuerza para construir por él un mejor futuro. Mi hija no merecía morir así, en esa manera. Quería hacer su saloncito acá abajo. Primero puso su tiendita, pero no resultó la tiendita, entonces se dedicó a trabajar en su profesión, que es farmacéutica, está juntando su platita para su título y para que haga su salón, ¿no? Porque a veces ella decía, quiero trabajar en mi carrera, pero quiero que sea propio mío, quiero tener mi farmacia.
Joyce era técnica farmacéutica y vivía con sus padres y su hijo en el distrito de Amarilis, en Huánuco. De allí salió el último sábado 16 de abril para asistir con su hermano Roberto a una fiesta en un local ubicado muy cerca a su casa, pero al que para llegar debía pasar inevitablemente por la propiedad de la familia Falcón. Era una persona de otros lugares, nosotros no conocemos a esa persona. Prácticamente nunca le hemos conocido nosotros, nunca era amiga de nosotros ni de mi hija. ¿Cuándo empiezan los problemas entre su hija y esa familia? La verdad que no sabría decirle, pero último me han contado que ella había peleado con esa chica. Ya tenía y la había amenazado. Tenía una discusión, dice, una semana antes. Y esa chica ya pues cada vez nomás le amenazaba a mí. Los Falcón eran dueños de un bar clandestino, uno de los 30 ubicados en todo el distrito, pero acaso el más peligroso. Lo manejaba Rufino Falcón Herrera y sus hijas Elizabeth y Nancy, la última con 3 denuncias por lesiones y violencia física. Juntos, dicen, habían convertido la calle Paucarbamba en tierra de nadie. Es una familia de mal vivir. Es una familia que les gusta vender droga, dice que venden droga. Así viven esa gente. No solo a mi hija le mataron, tenía otro asesinato. Ya él ha estado preso, señor, también. A lo que tengo, al menos a lo que tengo, ¿no? Hasta hoy que se ha podido averiguar. Días antes del crimen, Joyce se cruzó en una reunión vecinal con una de las hermanas Falcón, con cuyo esposo chocó casualmente, manchando su ropa. Por ese ridículo accidente, dicen, fue insultada y agredida, y desde entonces, cada vez que pasaba por esa calle, amenazada. Y todo se concretó el domingo por la mañana, al salir de la fiesta. Mi hija pasaba por ahí. Esas personas de esa familia estaban parados ahí. Entonces la hija le ha dicho a su papá, es la que me ha pegado, ella me para pegando. Entonces por eso que su papá, sus hermanos le han agarrado a mi hija de traición. A su papá le ha dicho, ahí viene la persona que me ha pegado. Entonces su papá de repente habrá estado fumado, drogado, no sé qué, pero le ha agarrado, porque una persona sana no puede ser así. El primero en pasar por el bar fue el hermano de Joyce, contra quien los Falcón desataron el ataque. Tal fue la gresca que un transeúnte comenzó a grabar, registrando el momento en que Roberto, de polo rojo, era pateado mientras su hermana detenía con un brazo a César Barrera, su agresor y pareja de Elizabeth Falcón, quien la coge de los cabellos y la jala violentamente al interior. Joyce desaparece mientras su hermano es golpeado por otro hombre y arrojado al piso. Cuando logra soltarse, se acerca a la puerta para entrar. Se saca el polo tratando de amedrentarlos, pero se plantaron en la entrada como un bloque y no lo dejaron pasar. Al interior, Joyce estaba siendo atacada por las hermanas y su padre Rufino. ¿Esta familia qué habría utilizado para terminar con Joyce? Pico de botella. ¿Habrían roto una botella? Porque Joyce tiene cortes en la espalda, cortes en su manito también, donde la cabeza. Ella quería defenderse. 2 minutos después, Joyce salió tambaleándose, con un corte en la yugular. De inmediato fue llevada al hospital más cercano. El día del hecho de mi hija no le han querido atender acá, le ha botado como si nada. Le dijo que no hay doctores, que no hay nadie, es quien le va a atender. Y mi hija llegó ya al hospital regional, ya un cadáver. Se desangró acá nomás. Ella misma dijo, auxíliame, ayúdame, no le ha hecho caso. Por eso mi hija se desangró, llegó al hospital Hermilio Valdizán ya, cadáver. Ya desangró demasiado. Por eso pido justicia. No es la primera muerte, hay tantas muertes hace 2 o 3 días. También no le quisieron atender. Es por gusto está este hospital deben cerrar. Por gusto, no hay atención. No sé, los médicos no hay. Para los niños. Ni para los niños hay. 2 horas después, Joyce estaba muerta, producto de los profundos cortes en todo su cuerpo. Para ese momento, Rufino Falcón, autor del corte mortal, había escapado. Sin embargo, los vecinos llamaron a la policía para evitar que Elizabeth y su hermana Nancy huyeran. Que le lleven presa, que él tiene que declarar dónde está su papá.
Ni que le suelten. Ella sabe ahorita dónde está su papá, el asesino. Ella sabe. Queremos justicia. ¡Justicia! Sin saber que todo había sido grabado, las hermanas aseguraron que solo se defendieron de la víctima que dijeron entró a robar. Pero el caso ya había desatado la ira en Huánuco y su detención era transmitida en vivo. Increíblemente, jamás llegaron a la comisaría. Tal como su padre, Rufino, Elizabeth y Nancy Falcón fugaron y desde la clandestinidad, dicen, siguen amenazando a los testigos para que no los acusen. Ellos son los autores principales quienes le mataron a Joyce. Y de ahí estábamos pidiendo justicia nosotros. Entonces había policías con el carro de la policía. No era del Serenazgo, era Policía Nacional del Perú. ¿Quién tenía que ayudar a la gente, a la finada, a la familiar de los finados? Ellos se han dedicado a cuidar a las asesinas. Estábamos pidiendo justicia. Ellos son los asesinos, deténganle, ellos la han matado. Nosotros gritábamos en voz alta y fuerte y clara, gritábamos. Los policías nos han hecho a nosotros como si no nos escucharon, nos han hecho a un lado. Se lo subieron al carro, a las dos se lo subieron al carro, a Eli y a Nancy se lo subieron. Y entonces nosotros pensamos que se lo iban a llevar a una dependencia policial y no llegaron a ningún lado. No han llevado a ningún lado, ni a la comisaría de Amarillo, ni a la Diningri, ni a Huánuco, a ningún lado. Eso queremos saber, dónde lo llevaron, la policía, dónde lo dejaron a esas dos asesinas. Por culpa de ellos, ahorita ellos están inhabidos, no sabemos dónde están. Y no hay quien paga la culpa del asesinato de mi amiga. Joyce salió con su hermano y volvió a su casa en un ataúd. Hoy su cama quedó vacía y su pequeño de 6 años se aferra a sus fotos para manejar su dolor. Esta es la habitación de mi Joycito, compartida con su hijo. Mi nieto solamente contempla las fotos de su mamá. Todos los días pregunta, ¿dónde está su mamá? Mi hija era una chica buena, una trabajadora, que siempre nos ha apoyado en todo. Alegre. Una chica alegre. La verdad que en esta vez que vi para su entierro había tanta gente que le estimaban, le querían a mi hija. Yo pido justicia. Porque los policías soltaron a los asesinos. ¡Justicia! ¡Justicia para Joyce! Que por favor el Ministerio de la Mujer nos apoye con un tratamiento psicológico, no quizás para nosotros, sino para su hijo, porque es un proceso por el que él está pasando ahorita. Hasta hoy, ninguno de los policías que soltó a las hermanas Falcón ha sido identificado. Y sintiéndose desbordados por la violencia, la indignación se trasladó a las calles de Huánuco, ordenándose la detención por 72 horas de la familia de presuntos asesinos. Sin embargo, a casi un mes del crimen, mientras desde la clandestinidad los responsables buscan callar a los testigos, la familia de Joyce denuncia que han sido abandonados. Creen que jamás conocerán la justicia. Y esa es la misma sensación que tienen los deudos en el caso que les vamos a contar a continuación. Espantoso también. Celos, rivalidades, venganza, ambición. Ni siquiera los lazos de sangre pueden constituir un freno a la violencia más demencial. Porque de otro modo no podemos calificar el triple asesinato ocurrido en Huánuco. Madre, hija y nieto, una criatura de 6 años que fueron salvajemente masacrados. Los degollaron y les amputaron las extremidades. Espantoso. Esta carnicería humana sería el colofón de una larga disputa por una tierra, por la propiedad y usufructo de un terreno entre el viudo
y sus hermanos. Ellos están ahora siendo investigados como presuntos autores intelectuales y los presuntos autores materiales. Los verdugos serían sobrinos del viudo. Espantoso por donde se le mire. El primer día de febrero de este año, Segundo Santillana regresó de la faena en el campo y regresó para encontrarse esta escena de infierno, ¿no? En este terreno, en estas tierras que durante más de 20 años venía disputándose con sus 3 hermanos, que ellos reclamaban como suya, que Segundo reclama como suyas y que sus hermanos dicen no, esto fue un terreno cedido por la comunidad. Lo cierto es que Segundo dice que sus hermanos ya antes habían intentado asesinarlo, atropellándolo con una motocicleta y los denunció ante la fiscalía. Entonces, como les digo, hoy los hermanos son investigados como presuntos autores intelectuales y reclaman que ese terreno no es de Segundo, sino una cesión de la comunidad donde viven en Huánuco. Mientras tanto, los presuntos asesinos serían hijos de uno de sus hermanos y a ellos se les ha encontrado restos de sangre, pero ellos se defienden diciendo no, ese día nosotros beneficiamos animales en la chacra. Esa es la sangre que nos han encontrado. Lo sorprendente del caso, que pareciera redondo, autores intelectuales, autores materiales, los cuerpos y el móvil, la Fiscalía es de la opinión de que no hay elementos suficientes para sospechar de la autoría intelectual de los hermanos. ¿Y qué tal? ¿Y qué pasa con los presuntos ejecutores? Están libres. El caso se los presenta Angélica Villegas. Ahí los tajatos, mano, se defendía, ahí los tajatos. Los cuerpos de una madre con su hija y nieto de apenas 5 años eran encontrados con múltiples puñaladas y amputación de miembros inferiores en las tierras donde vivían y en la que a la vez eran el territorio que el patriarca de esta familia se peleaba con sus hermanos menores, quienes de acuerdo a la fiscalía eran los principales investigados por este crimen. Ya vi a mi sobrinito que estaba tirado en el rincón. Y de arriba lo vi que estaba degollado, así se doblaba su cuellito por atrás. Luego fuimos en mi mamita y mi mamita también estaba tirada en una sequía. Además, 2 menores de edad, sobrinos y primos de las víctimas, eran investigados por la Fiscalía como los autores materiales de este brutal asesinato. Ya ahí me amenazaron la muerte, a mí, a mi señora, a mí todo. ¿Qué les dijo exactamente? Ahora a ti te mato. Te voy a matar cualquier día. ¿Eres culpable o inocente del crimen de tu cuñada y tus sobrinos? Yo soy inocentemente completo. Triple crimen en la montaña, pistas, evidencias e impunidad. Estamos aquí, las hermanas. Hermana. Caserío de Purupuru en la región de Huánuco, días antes de un triple crimen. A finales de enero del 2022, la matriarca Erlinda, a sus 50, acompañada de su hija Noemí de 20 y su nieto Jefferson de apenas 5, amanecían para trabajar las tierras donde habían comenzado a cosechar papa y en la que luego metieron animales que les generaron grandes ganancias con el tiempo. Ese Winchu, ¿cómo trabajo? Oh, que está sacando Winchu hoy. Hola, Winchu. En este video de los Santillán Daza, la cámara también registraba la inocente y tímida sonrisa del niño de la casa Jefferson, aprendiendo del negocio familiar. Pero en la magia de esa naturaleza resultaba imperceptible la tensión y el odio que había detrás de la estadía de esta familia en esas tierras de 10 hectáreas que el patriarca Don Segundo se disputaba hace 20 años con sus hermanos menores Grover, Jolín e Isidro, según la investigación fiscal. ¿Por qué sus hermanos dicen que esta propiedad era de su padre? No. ¿Y que su padre se la hereda a todos ustedes? No, yo no heredo, sino no, ese es de la comunidad. De la terreno de mi papá, de herencia, ese es Santa Rosa de Pampamachay, ese es otro lugar, como así una quebrada, ese está ahí. Yo no estoy tocando nada de ellos, nada de mi padre, de mi madre, no. La comunidad le entrega a usted este terreno. Ajá. ¿De palabra o de documento? El documento, mi firma.
¿Por qué le entregan ese terreno a tu papá? Porque él servía también al pueblo, gestionaban para carreteras, para que pueda llegar, todo eso lo hacían y cumplían con su trabajo y por eso le han considerado a él para que pueda vivir allí, para que pueda habitar con su familia. El último jueves, don Segundo Santillán y su hija Delicia, convertidos hoy en los únicos sobrevivientes de su familia, viajaron 11 horas por tierra hasta la capital, buscando justicia. Este hombre nos decía que inicialmente las tierras de Puro Puro habían sido ocupadas sin documento de propiedad por su padre asesinado hace años en extrañas circunstancias, mostrándonos una documentación difícilmente legible, donde alegaba que la comunidad le había otorgado esos terrenos donde uno de sus hermanos menores, Grover, indicaba ser el posesionario. ¿Tu papá le explicó a tus tíos que efectivamente esas tierras le pertenecían a él legalmente? Sí, le han mostrado en el frente de la comunidad, pero ellos no entendieron. Así comenzarían en el 2008 los enfrentamientos entre Segundo y sus hermanos menores, Grover, Jolin e Isidro, como lo presentan ambas partes. Le golpeó a mi papá, mi tío Grover Morales Santillán y también Isidro Morales Santillán. Cuando se encontraba por los caminos le amenazaba a mi papá, a mi mamá igual, hasta los persiguieron, ahora les voy a matar, así diciendo ellos. ¿Quién dijo que los iba a matar? Mi tío Jolin Morales Santillán y Grover Morales Santillán junto con su esposa. Mi tía le dijo a mi mamá que te voy a hacer pegar con mis hijos y ahora yo te voy a dar donde sea, te voy a dar golpe y ahora no me voy a quedar con eso y vamos a seguir hasta lo último, le dijo. Y yo incluso le llamé a mi tío Grover Morales Santillán cuando ha sucedido el problema el año 2020 y le dije, ¿por qué tío está pasando esas cosas? Y me dijo que yo ya no soy familia y ustedes ahora no me digan tío nada, yo no soy nada para ustedes, ahora yo soy sangre frío, me dijo él. Sin embargo, en esta conversación telefónica, Grover, uno de los hermanos menores de Segundo, negaría inicialmente haber tenido problemas con él por las tierras, tildándolo de violento. ¿Tú amenazaste a tu hermano por unas tierras que ustedes estaban peleando? En ningún momento he amenazado a mi hermano, en ningún momento. Y entonces, ¿de dónde sacó él los documentos que están sellados y firmados donde él te denuncia a ti y a tus otros hermanos por intentar asesinarlo? A mí sí me ha intentado matarme a mí. Pero ustedes estaban molestos por las tierras que él ocupaba, tengo entendido. No. Tú lo dijiste en tu declaración, Grover. Tú dijiste que había unas tierras que él ocupaba que no eran de él. Sí estaban ustedes molestos por unas tierras que según ustedes él ocupaba. No, esos terrenos es mi posesión de mí, tengo mi posición. Sí, pero me tienes que enviar los documentos para yo confirmar que efectivamente tú eres el dueño. Ya, correcto, te envío más tarde. Tú me confirmas que efectivamente sí había una distancia entre ustedes y su hermano Segundo, el esposo de la víctima, por unos terrenos. Sí había una pelea. Sí, a mí me quería entrando a mi terreno, quería matar con su arma. Pero por eso, inicialmente me negaste que estuvieran enfrentados. Sí estaban enfrentados entonces por una propiedad. Sí, enfrentado él, ya, que estoy viviendo en mi casa, entrado en él, ¿no? También buscaríamos conversar con Jolin Santillán, el otro hermano menor de don Segundo, sindicado de amenazarlo de muerte a él y a sus parientes. Tú estabas molesto porque tu hermano tenía las tierras de tu papá. Yo, ¿por qué puedo estar molesto? Porque conmigo no hay ningún problema, ni mi segundo, ni mi sobrina, nada. Pero es que todos dicen que tú también estabas molesto porque ellos ocupaban el terreno y tú pedías una parte de ese terreno. A ti también te mencionan. No, conmigo se ha molestado mi hermano segundo porque yo había llevado a la policía para que, ¿cómo se llama? Para que confisque la arma, porque había baleado a mi hermano Grover y yo juntamente subí de acá con la policía. Lo que no cabía duda es que Segundo y sus hermanos menores, Jolin, Grover e Isidro, estaban enfrentados a muerte por esas 10 hectáreas en Huánuco, pero jamás para imaginar lo que se avecinaba. Son los días previos a una tragedia y Erlinda celebrará junto a sus hijos el último cumpleaños que reúna a los Santillán Daza. Es el 1 de febrero del presente año en el caserío de Puro Puro. Segundo refirió ante las autoridades haber salido a trabajar ese día muy temprano con su hijo, dejando en casa a su esposa Erlinda,
con la hija de ambos, Noemí, y su nieto Jefferson. Pero tras horas campo adentro, al regresar a su vivienda, el patriarca manifestó que le sorprendió ver que el ganado estaba fuera de lugar, pisando toda la cosecha, visualizando manchas de sangre en la entrada de la casa donde guardaban sus materiales de trabajo. Mi papá lo encontró a mi hermana que estaba tirado, su cuerpo, y ya vio que estaba lleno de sangre por todas sus ropas, y también degollado, y también lesionado, y chancado con la piedra en la cabeza. De ahí dice que se para en la cruce del carretera, y escucha que el perro está ladrando. Entonces mi papá va y le encontró a mi mamá en una sequía. Estaba degollado, estaba todo pachurrado de cabeza, lleno de sangre. Encontró también a mi sobrinito que estaba sin vida ya. Mi sobrinito es de 5 añitos, es un niño que no tiene ninguna culpa, que es un niño inocente. Al leer la necropsia detallada, no concebíamos cómo él o los asesinos se habían ensañado con un niño de apenas 5 años, al igual que con su madre y abuela, al punto de apuñalarlos tantas veces y casi desmembrarlos, causándoles golpes con objetos contundentes en sus cabezas. Pero en medio del dolor del entierro, los deudos estaban seguros que detrás de este crimen estaban los 3 hermanos menores de Segundo, a quien la fiscalía le abrió investigación por el antecedente de amenazas de muerte recibidas a los occisos, y en vista que durante la pesquisa uno de ellos admitió haber recibido en su casa a un sobrino de la víctima que junto a otro menor de edad fue visto con ella el día del crimen, según los testigos. Tú dices que uno de tus tíos usó a su propio hijo menor de edad para cometer los crímenes. Sí, también lo usó a su propio hijo, mi tía Vilma Morales Santillán, y lo envió para que la pueda matarle, para que pueda degollarle. ¿Qué edad tiene tu primo, el supuesto asesino, según tú? Dice que tiene 13 años, ya por lo menos 14 años que ya tiene. ¿Pero por qué tú dices que fue ese el primo que cometió el crimen? Porque ha salido probatoriamente, porque había muchos testigos y ese día lo vieron que conversaba con mi mamá, y dice que se ha llevado en su delante nomás a mi mamá. Y es 2 jóvenes, entre 2 eran esos jóvenes. Ah, él estaba acompañado de otra persona más. Sí, estaba acompañado. ¿De quién estaba acompañado? Es de una persona menor también, 17 años ya tiene. Pero 2 menores de edad pueden tener la fuerza y la altura para atacar a tu mamá, a tu hermana y a tu sobrino. No, porque ahí lo esperaba mi tío Isidro Morales Santillán. Además, en las inspecciones realizadas, la policía encontró sangre humana en la ropa del menor de edad, sobrino de una de las víctimas, razón por la cual la policía concluía que eran 2 adolescentes los autores materiales del triple crimen, siendo investigados como autores intelectuales los hermanos menores del patriarca, Grover, Jolin e Isidro. Pero, ¿qué respondieron ellos? Todo apunta, según lo que la fiscalía dice, que ustedes ordenaron el crimen y enviaron a 2 menores a cometerlo. No, completamente es falso. ¿Y entonces por qué la fiscalía tiene tantos elementos para decir que ustedes son los sospechosos? No, según se acostumbraba de calumniarme. ¿Cómo te va a calumniar la fiscalía y cómo te va a calumniar también las manchas de sangre encontradas en uno de tus sobrinos? Claro, ese ya completamente sabe en el Segundo. A mí me dice Segundo que tú estás en comunicación permanente con Yolín y con Isidro. Ese es pura mentira, ese es el contra mentiroso del Segundo. ¿Tú no tienes comunicación ni tienes buena relación con Yolín y con Isidro? Sí, pero que yo normal comunico, pero que yo lamentablemente no le hablo nada, ¿no? Tú tienes una buena relación con estos hermanos y en casa de uno de estos hermanos se quedó uno de los investigados por el crimen. ¿Nunca te enteraste de nada? No. Pero han encontrado sangre humana en la ropa de uno de tus sobrinos, el hijo de uno de los hermanos con quien tú estás continuamente en contacto. Ya se la encuentra la fiscalía, entonces ellos saben, mis sobrinos sabrán por qué se encuentran en su ropa ellos, porque nosotros somos inocentes. ¿Quién mató a tu cuñada y a sus sobrinos? Eso no te puedo decir, porque yo vivo en el distrito de Churubamba, aparte 18 años yo vivo. Las autoridades concluyeron que el triple crimen buscaba acabar con todos los Santillán Daza para sacarlos de la tierra en disputa. Sin embargo, el fiscal James Lurita, que investiga a los 3 hermanos del patriarca,
señalados como autores intelectuales, indicó que no hay suficientes elementos que los vinculen al asesinato, por lo que esperan el secreto de las comunicaciones de los teléfonos de ellos, mientras que el fiscal de familia, que investiga a los 2 menores mencionados como autores materiales, no ha solicitado internamientos para estos infractores ante la ley. ¿Quién entonces se encarga de hacer prevalecer la justicia en tan macabro hecho? Y la normalización de la violencia no solo se circunscribe, ya lo hemos visto, a los crímenes de sangre, sino a esa que es más frecuente, es sistemática y es igualmente perniciosa. Hablamos de la violencia psicológica, de la agresión verbal, esas agresiones que además desembocan de todas maneras, las más de las veces en violencia física, y que es la que soportan miles de mujeres que están atrapadas en relaciones tóxicas y soportan y callan. Y la pregunta, como esa serie, ¿no?, de televisión, ¿por qué callan las mujeres? Cae de madura. ¿Por qué callan las mujeres? Y Susan Cristián, pero usted la conoce más porque se hizo famosa y conocida aquí en esta casa, la querida Puca, le responde a Percy Guzmán y le dice: por miedo, callamos por vergüenza. Y ella cayó porque ya se había resignado a esa humillación y degradación sistemática a la que era sometida por el padre de su hijo. Y justamente por su hijo decía: me había resignado, pues ella sentía que era lo que le tocaba, aguantar. Y Susan Cristián, o Puca, lo que ha aguantado es francamente espantoso, insultos racistas, discriminatorios, vejatorios, que yo no voy a repetir ahora, pero las agresiones del padre de su hija escalaron a un nuevo nivel de violencia psicológica en la que Pablo Ramírez Sánchez le combinaba a desaparecer. Mátate, ¿por qué no te mueres? Le harías un favor a tu hijo si desapareces. Mátate, le decía. Entonces, esas son algunas de las cosas que van a escuchar esta noche en los audios que Susan finalmente decide hacer públicos, porque ella ya había denunciado el año pasado al padre de su hijo, pero no había presentado las pruebas y la denuncia no prosperó. Y ocurrió que él le hizo una contrademanda por violencia familiar también. Lo cierto es que con los audios exhibidos ahora, Susan cuenta con medidas de protección que, de violentarse, podrían suponer que el padre de su hijo se vaya a la cárcel. Y esta noche ella comenta un incidente en el que ya ella ha sido víctima de agresión física también. Pero además de eso está el reclamo de que la manutención económica para su hijo no se está cumpliendo. Francamente está viviendo un vía crucis. Percy Guzmán. ¡Dame a mi hijo! ¿Para qué punto me casé contigo? ¡Dame a mi hijo! ¿Cuánto tiempo duró también esta situación? Cuando mi mamá venía a visitarme, yo no quería que se vaya porque era horrible. Él podía estar 1 mes, 2 meses tranquilo y nuevamente en lo mismo. Lárgate, Susan. Mátate. Ahórcate acá. Ve de tu chacra a tu tierra con tu familia. Serrana asquerosa. ¿Y esos audios qué significan entonces? Esos audios, todo el tema ¿No son legal, un tipo de agresión? todo el tema legal, te agradecería que todo el tema legal lo puedas ver con mi abogado. Sí, pero te pregunto a ti, ¿esos audios para ti no son un tipo de agresión? Yo no me considero un agresor. No eres más que un asco de persona. Eso es lo que tú eres. Una serrana asquerosa. ¿Ya? Estúpida. Pablo Ramírez Sánchez no se considera un agresor, a pesar que reconoce ser la macabra y aterradora voz de estos audios que su aún esposa, Susan Cristián, conocida en el ambiente artístico como La Puca, presenta públicamente y ante la justicia como prueba de una violencia cruel y sistemática que, según denuncia, le tocó sufrir el año pasado con el padre de su pequeño hijo. Él va a crecer, va a ser millonario, va a ser un hombre de bien. No va a ser un asqueroso como tú y tu familia, un chacarero, un muerto de hambre, un juguero. No va a ser eso. Sus insultos siempre han sido por un lado de dónde soy, ¿no? Como ustedes han escuchado en los audios. Siempre ha sido por serrana, por no tener un estudio,
todas mis hermanas hemos trabajado en un puesto de juguería en el mercado FB Banco en Ayacucho. Tu familia juguera, tu familia esto, y nunca me he sentido avergonzada de donde soy. En el año 2013, una pícara paisana ayacuchana se ganó el cariño de los peruanos después de aparecer en el recordado programa de combate. La fama que había logrado la Puca nos animó a conocer al personaje detrás de las polleras. En su natal Huamanga, como buena ayacuchana, Susan Cristian nos mostraba orgullosa la belleza de su tierra. Con el correr de los años, el amor tocó las puertas de su corazón cuando en el 2018 conoció a Pablo. Nos conocimos mediante una amiga. Al inicio todo fue muy bonito. Era una persona muy atenta. A mí algo que me llamó la atención y me hizo valorar en una persona era que cuidaba a su abuelo en ese entonces. Rápidamente la relación con Pablo dio sus frutos. A mediados de 2018, Susan Cristian quedó embarazada y 8 meses después, la popular Puca cumplió el sueño del matrimonio un mes antes de ser mamá. ¿Deseas contraer matrimonio con Pablo Raúl Ramírez Sánchez? ¡Sí, acepto! El 9 de febrero de 2019, Susan y Pablo tiraron la casa por la ventana. Las muestras de amor por el matrimonio civil fue el mejor preámbulo para que exactamente un mes después Susan se convirtiera en madre. Sin embargo, la cómica pierde la sonrisa cuando recuerda que la felicidad duró apenas poco más de 4 semanas después de dar a luz. Empieza a cambiar al mes de que mi hijo nace. Y ahí yo no conocía con la persona que yo me había casado. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, y lo tomé como algo, decir, bueno, son nuestras primeras discusiones porque venimos de costumbres diferentes, y lo pasé por alto. Y después fueron más, hasta que yo ya me sentía vulnerable. Es por eso que yo tomo la decisión del año pasado en separarme, pero para esto yo ya había pasado muchas cosas fuertes, muchas cosas que a mí me derrumbaron como mujer. En mayo del año pasado, Susan Cristian se armó de valor y denunció al padre de su hijo por violencia familiar, pero no presentó las pruebas que había logrado grabar en audios. ¿Cuándo lo denunciaste públicamente? En mayo del año pasado. ¿Y nadie te creyó? ¿Lo hiciste público? Lo hice público, pero nunca presenté pruebas. Y la cual se quedó ahí. Ha pasado un año de este episodio policial y las denuncias continúan, pero esta vez por parte de Pablo Ramírez, quien acusó a Susan Cristian por supuesta violencia familiar, afirmando que un vecino de la actriz le habría contado que escucha gritos y llantos de su pequeño. Además, mostró este mensaje de voz. Oye, malnacido, te voy a decir algo y te voy a aclarar. Si tú a mí no me hubieras puesto en bancarrota, jamás te estuviera pidiendo ni un sol. Porque para empezar, eres una porquería. Porque pensé que podías entender a las buenas, pero ya veo que a ti no te gustan las buenas. Te encanta que te digan todo lo que eres. Yo con mucha cólera un día lo llamé y le dije todo y me grabó. Y mostró esas pruebas. Yo no me siento mal, porque se merecía mucho más. Pero yo sé que yo sé que en la agresión no está la solución tampoco, pero me sentía frustrada. Pero hoy en día entiendo que todo esto está pasando por algo, para hacerme más fuerte, para salir adelante. Es por la denuncia que le puso Pablo Ramírez en la semana pasada que Susan se ve en la necesidad de presentar nuevas pruebas en donde la humillación y el insulto es el común denominador de estos audios. ¿Qué chucha eres? ¿Ah? ¿Que eres colorada? No eres colorada, mamacita, eres india. Eso es lo que tú eres, india, apestosa, asquerosa, eso es lo que tú eres. Una serrana asquerosa, eso es lo que tú eres. ¿Ya? Nunca te olvides esa huevada. Así te 50.000 huevones, siempre vas a ser una serrana asquerosa. Esa es tu descendencia, esa es tu raza, eso es lo que tú eres. Lárgate, Susan. Mátate, ahórcate acá. Cuélgate unas pitas si quieres para que te cuelgues. Ve a tu chacra, a tu tierra con tu familia. Decidí parar, poner un alto todo porque ya eran palabras muy fuertes.
donde te incentivan a la muerte. ¿Y quién en su sano juicio te puede decir todas esas cosas, no? Y no era la primera vez. Y eran muchas veces. Yo pedí ayuda, hablé con su familia, pero siempre son problemas de pareja, ya va a pasar, lo de ustedes es simple, es leve. Siempre me dices que yo no tengo pruebas, que me vas a denunciar por decir mentiras, decir que yo estoy haciendo todo esto para obtener un trabajo en televisión, porque no puedo vivir sin televisión, todo. Voy a mostrar, no por eso, voy a mostrar por mi verdad. Porque ya quiero salir de todo eso, quiero soltar y quiero cerrar esa página. Susan, quien tiene medidas de protección frente a Pablo Ramírez, entendió que por el bien de su pequeño tenía que llevar la fiesta en paz. Por eso el 10 de marzo de este año firmaron un acta de conciliación. Hicimos una conciliación donde él pues me dice qué días lo quiere ver a su hijo y yo accedo porque ha estado viéndose de esa manera, y también él me dice que a partir de abril mi hijo iba a entrar ya a un colegio, una pre, ¿no? O sea, a una guardería o algo para que vaya teniendo contacto con más niños, pero el señor nada, ¿no? La casa sí yo no me puedo hacer responsable porque ahí vives tú. ¿Y su hijo dónde vive? ¿Tú pagas por este departamento? Yo pago este departamento. Tengo hasta vergüenza con la señora porque le debo. La actriz cómica además cuenta un delicado episodio de presunta agresión física cuando el 27 de febrero fue a la casa de su aún esposo para recoger a su pequeño hijo. Yo voy a recoger a mi hijo, lo encuentro borracho, a él. Su mamá me dice que estaba tomando, así que yo fui, saqué a mi hijo y le dije, ¿cómo pues posible que estés tomando? 1000 veces te dije que si tú vas a tomar, me avises para yo recoger al bebé. Y bajé y le dije a su mamá, voy a llamar a la policía porque estoy cansada de que el señor haga siempre lo que se la regalada gana. Y la señora me dijo, por favor, no lo hagas. Entonces que me dé a mi hijo. Y no me lo quería dar. Él bajó todo machito, como siempre. Empezó a forcejear con su mamá y yo empecé a grabarlo. ¡Dame a mi hijo! ¿A qué punto me casé contigo? ¡Dame a mi hijo! Cuando me ve que lo estoy grabando, viene, me quita el celular y me espanta sobre la pared. Ese video me agarró el celular, me destruyó, me lo botó y empezamos a hacer fuerzas. Donde él supuestamente dice que yo me he agarrado a golpes con su mamá. Yo a la señora nunca le falta el respeto, ni a ella ni a su familia, nunca. Y de ahí me botaron de su casa y yo estaba desesperada, agarré mi carro. A una cuadra de su casa encontré un policía, vinimos y yo ya tenía ahí el tema de que él no se podía acercar a mí, no podía haber maltrato físico ni psicológico. ¿Habías denunciado? Claro, por la anterior denuncia, ¿no? Yo tenía garantías. Lo fui a denunciar, ahí estoy con los moretones, estoy todo el cabello blanco porque me estampó frente a la pared y según él nunca pasó eso, ¿no? Quiero aclarar que el señor se encuentra inmerso en un proceso penal. Con todos estos medios probatorios, con todo lo que tenemos a la mano, con los audios, con la rotura del celular, con pruebas, nosotros lo que estamos buscando para el señor es la pena de cárcel. Frente a todas estas denuncias, conversamos con Pablo Ramírez Sánchez, el aún esposo que Susan Cristian acusa de agresor. Ella también ha presentado unas pruebas, unos audios en donde se ve una agresión y una humillación muy delicada, muy terrible. ¿Qué tiene que decir usted sobre eso? Sí, definitivamente yo no puedo negarme, yo no puedo decir que no soy yo, tampoco puedo... lo que sí siento es vergüenza por esos hechos, pero recalcar que son hechos suscitados hace un año. Esos audios son del 21 de mayo del año pasado, al momento que nos separamos. O sea, ¿tú no te consideras un agresor con esos audios? Yo no me considero un agresor. ¿Y cómo consideras esos audios tú? Yo creo que fue un error que cometí. Reconozco que fue un error que cometí. O sea, insultar y ofender y humillar a una persona es un error. ¿Sabes que hay una afectación psicológica que fácilmente eso tampoco no es que de la noche a la mañana voy a decir, ya superó esto y ya no me pasa nada? Como te repito, todo ese tema de afectaciones psicológicas, temas legales, todo eso lo podría hacer con mi abogado. No, pero te pregunto a ti, ¿sabes que eso causa
No, ¿Qué le has causado afectación? No podría responderte eso en realidad, porque para eso hay un peritaje y eso sí lo tiene que evaluar ha sido evaluado, lo tiene mi abogado. Yo no podría responderte sobre eso porque no soy perito, no soy psicólogo, no soy... Pero entiendes, ¿no? Pero eres una persona razonable. Soy una persona razonable, pero no soy un... No te das cuenta que eso a cualquiera le ofende. Si alguien te comienza a decir a ti claro, ese tipo de cosas, te va a marcar, nunca te vas a olvidar. Que hay una ofensa, nuevamente repito, me pido las disculpas del caso. Le pido disculpas a ella nuevamente, a cualquier persona que se haya sentido afectada con mis comentarios. Ella también acusa que no le pasas hace más de 9 meses el acuerdo económico que habían llegado, que creo que es de 500 soles, no estoy muy seguro. A ver, ¿tú le pasas? Te quiero responder eso por partes, ¿sí? Yo estoy con mi hijo entre 3 a 4 veces por semana, dependiendo de la semana, ¿no? Y yo soy quien, esos días que mi hijo está conmigo, yo cubro todo lo que mi hijo necesite. ¿Y cuando no está contigo? Yo creo que la manutención, según la ley, es padre y madre, ¿no? La manutención no solo es que tenga que comer, ¿no? Él tiene un techo, de repente colegio y esas cosas. Cosas que yo cubro, según la conciliación. ¿Tú pagas? ¿Tienes cómo mostrar que tú estás pasando una conciliación, que le estás pasando una mensualidad? Mira... Porque ella en todo momento dice que no le pasas nada, que ella solita sale adelante o trata de salir adelante con sus ventas. Esos temas, de verdad, como te repito, son temas legales que los va a ver el doctor. Yo sobre la conciliación, sí, hay un retraso, no lo puedo negar, pero como le dije a ella por vía telefónica el día martes, creo, que me iba a poner al día en el transcurso de la semana que viene y empezar a depositarle para ponerme al día en el retraso que hay. Pero, ¿cuánto tiempo de retraso hay? Como te repito, desde que firmamos la conciliación, hace 1 mes y medio aproximadamente. ¿Y antes no le has pasado algo? Como te repito, yo no voy a caer en confrontaciones con la madre de mi hijo. ¿Tú has roto ese celular y tú le has causado esos golpes? No, o sea, te repito, no voy a caer en más confrontaciones con la madre de mi hijo. Tenemos un escenario en el cual una persona puede ser declarada agresor por violencia psicológica cuando hay elementos que así lo sustentan. En el caso en concreto no hay. Pero el señor fiscal, evidentemente, entendiendo de que existe una comunicación, un maltrato sin afectación psicológica, ha derivado todo para que sea tipificado como maltrato sin lesión, donde oportunamente ya el señor Pablo está reconociendo ya desde forma anticipada los hechos para lograr establecer una conclusión anticipada. Complicada situación legal en medio de esta tóxica relación. Mientras tanto, Susan Christian se empodera para seguir adelante trabajando en sus ventas por redes sociales porque para ella la vida continúa. Además, tiene que velar por su pequeño que lamentablemente está en medio de esta delicada y compleja situación sin aún poder entender, debido a su corta edad, los problemas de sus padres. Esta semana la congresista Patricia Chirinos ya se disculpó, pero hay que volverlo a decir, las disculpas no borran las agresiones verbales a las que sometió a la ministra de la Mujer, Betsy Chávez, por su físico exclusivamente. Sobre el tema se han pronunciado la ministra de la Mujer, congresistas, el propio presidente de la República. Muy bien, claramente, en defensa de una mujer agredida en un foro público. Y hace muy bien porque hay que dejar la valla bien alta. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque el señor Pablo Ramírez Sánchez dice que todos los insultos que hemos escuchado todos esta noche fueron un error, que él no se considera una agresión. Bueno, esta noche yo le digo al señor Pablo Ramírez Sánchez y a todos los hombres que creen que es un error maltratar de esa manera a las madres de sus hijos, a sus parejas, a sus cónyuges. Eso es maltrato aquí y en la China. Es maltrato, además sistemático, persistente, hiriente, buscando minimizar, buscando pisotear la dignidad de esta mujer hasta reducirla a la nada. Felizmente, Susan Christian es una mujer fuerte que ha podido levantarse y responder. Pero hay miles de mujeres que a esta hora de la noche soportan a un hombre maltratador, tóxico a su lado, que las insulta, las humilla y las maltrata de esa misma manera. No, señores, no es un error, eso es agresión verbal. Y ya la escalada a combinarla a que se mate, mátate, tírate por la ventana, ¿le harías un favor a tu hijo? Francamente es vergonzoso. Yo ya con esto, con la exposición pública del caso, yo me imagino que las mujeres que vaya a conocer el señor Pablo Ramírez Sánchez irán bien advertidas de qué clase de hombre es. Eso no es un error, eso es agresión, aquí y en la China. Nos vamos a ir a la pausa, y vamos a regresar
Las formas de agresión, de violencia, se presentan, ya lo hemos visto en el primer bloque, ¿no? Violencia criminal, sangrienta, demencial, agresión verbal, agresión psicológica, agresión sexual, en una forma que no es tan sutil, porque uno piensa agresión sexual es la violación, ¿no? El tocamiento indebido. No, no es solamente eso. Hay el acoso sexual, una figura que no es sutil y que incluso se ha normalizado. Un coqueteo, ¿no? Ese tocamiento casual, la insistencia en te invito a tomar un trago, vamos a salir, condicionar, ¿no? Mejoras profesionales a cambio de que ya pues nos tomamos una chela. Acoso sexual. Y esta noche exponemos esta denuncia que ha puesto contra la pared a una activista de la Universidad Católica por hacer suya la denuncia de 5 mujeres que eligieron el anonimato y que han denunciado a un catedrático que aún está ejerciendo prácticas en la Universidad Católica precisamente por acoso sexual. Y esta mujer esta semana podría ser condenada. Vamos a regresar con eso y vamos a regresar para hablar de la supuesta bomba de Samir Villaverde. ¿Es una estrategia legal? ¿Tiene verdaderamente las pruebas? Castillo podría haber fraguado, el presidente Castillo, un fraude electoral desde la primera vuelta en complicidad con el Jurado Nacional de Elecciones. Merece la pena ir al fondo del asunto. Así que con esto vamos a regresar aquí en Día D. Tengo antes mensaje de nuestro auspiciador. ¿Ya pagas con Visa? Seguramente crees que se refiere a la tarjeta de crédito, pero Visa es mucho más que eso. Visa es una red que hace tus pagos fáciles y seguros, así que disfrutas lo que más te gusta. Paga en tu tienda favorita, paga en línea, paga sin contacto. ¿Quieres saber todo sobre lo que la red Visa puede hacer? Entra a www.visa.com.pe. Hacemos una pausa y regresamos. No se muevan de Día D. Esta noche, en Día D, acusó a un exministro y profesor universitario por presunto hostigamiento sexual y ahora ella podría terminar en la cárcel tras ser denunciada por difamación. No me rectifico, no le pido disculpas, ¿no? Yo lo que estoy buscando aquí es justicia. Además, el nuevo ritmo de Samir Villaverde, audios bomba, fantasma de fraude electoral y repiques de vacancia. Y también, únete a la nueva misión posible de UNICEF y ATV. Todo lo que necesitas saber para ayudar a que miles de alumnos peruanos reciban educación segura y de calidad. Quédese en Día D. Hemos tenido todo un primer bloque describiendo diferentes formas de violencia. El acoso sexual también es una forma de violencia. Un hombre que hace comentarios sexistas sobre el cuerpo y el peso de una mujer, un hombre que le sugiere a una mujer usar menos ropa porque están haciendo trabajos en exteriores, un hombre que coquetea insistente y abiertamente, o que ya con absoluto descaro, ¿no es cierto?, presiona para tener sexo a cambio de que esta mujer tenga mejores oportunidades profesionales, claramente incurre en la figura de acoso sexual, que es y calza perfectamente con la descripción de este tipo penal en nuestro código y ordenamiento legal. Sin embargo, como esta figura no existía en el 2018, la Comisión Especial para la Intervención de Delitos frente al Hostigamiento Sexual de la Universidad Católica resolvió que no, levanta las manos y dice, ups, no podemos hacer nada, porque cuando esos hechos ocurrieron, porque de eso está denunciado un catedrático de la Universidad Católica, el arqueólogo Luis Jaime Castillo Batters, exministro de Cultura, está denunciado por acoso sexual, pero la comisión dice, es que cuando ocurrieron los hechos no era delito. No era delito, pero, y concluye en el informe, en la investigación que hizo la Universidad Católica, que entrevistó a las 5 estudiantes y a las profesoras que han dado testimonio sobre este tema, se advierte la presencia de indicios de hostigamiento sexual. Las denuncias, como les dije, ocurrieron entre el 2007 y el 2019. Inicialmente fueron recogidas por un periodista norteamericano, Michael Blatter. Y según estas denuncias, le valieron estas denuncias al catedrático ser expulsado de la prestigiosa Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Estas denuncias las hizo suyas Mariela Poirier.
activista de la Universidad Católica, que inició una cruzada en redes sociales buscando que la Universidad Católica sea un campus libre de hostigamiento y de acoso sexual. El catedrático respondió ¿cómo? El señor Castillo Batas respondió con una demanda de difamación, pero no para el periodista norteamericano que recoge y hace públicas las denuncias de estas estudiantes y estas profesoras, sino contra Mariela, reclamando cárcel para ella y que pague una reparación civil de 200.000 soles. Él asegura que las denuncias y que estas mujeres no existen, que es una invención del periodista. Lo cierto es que, como les dije, es que la comisión sí entrevistó y sí se contactó con estas estudiantes y estos profesores e incluso, y ellas prefirieron mantener el anonimato, y la comisión se refiere a esta decisión de ni siquiera ir a una denuncia formal, porque dice, y leo textualmente, debido al evidente poder y trascendencia que tiene el docente investigado en el ámbito de la arqueología en nuestro país. Entonces, como la universidad dice no podemos hacer nada, el catedrático sigue dictando clases y esta semana Mariela Poirier podría terminar condenada. Así están las cosas. Fernando Díaz tiene la historia. A partir de la exposición de esa foto, yo trato de desligarme totalmente de ese señor. Marcela Poirier tenía cerca de 20 años cuando la fotografía de una mujer semidesnuda, irrumpiendo en la pantalla de la computadora, le cambiaría no solo la vida, sino también la percepción de quien hasta ese entonces era uno de los más destacados catedráticos de la Pontificia Universidad Católica, sino también era considerado por la comunidad científica como una eminencia de la arqueología en el Perú. Es el arqueólogo referente, es el que tiene el monopolio de la arqueología mochica en el país. Aquella imagen de la mujer de espaldas luciendo solo una prenda íntima no la hemos podido ver, pero habita aún en la memoria de esta arqueóloga que 12 años después no se arrepiente de haber denunciado al profesor y exministro de Cultura, Luis Jaime Castillo Batas, como un acosador sexual. En los dos informes sale que hay indicios de hostigamiento sexual, de abuso de poder, y en el caso de la investigación de oficio encontraron también indicios de discriminación homofóbica. El exministro de Estado en el gobierno de Martín Vizcarra enfrenta desde el año 2020 una grave acusación que Marcela Poirier se encargó de viralizar en redes sociales y cuya repercusión ha ocasionado que la National Academy of Science de los Estados Unidos expulse de sus filas al destacado arqueólogo peruano. De acuerdo a la ley de violencia contra la mujer, el testimonio de la víctima cuando cumple determinados requisitos es de por sí ya una prueba suficiente. ¿Usted en algún momento le hizo alguna propuesta indecente a alguna alumna? Jamás, ella ni siquiera lo dice. Ella no me ha acusado de hacerle propuestas indecentes, de tocarla, de nada. Por supuesto que yo me siento la víctima de esta persona y de este señor Walter. En el año 2020, el periodista norteamericano Michael Walter, quien trabajó en una revista de divulgación científica y que luego defendió a las mujeres víctimas de la violencia sexual a través del movimiento feminista Me Too, recibió el testimonio de 5 estudiantes, además de 2 profesoras de la Católica, quienes acusaron al profesor Castillo de hostigamiento, insinuaciones de tipo sexual y otras situaciones incómodas ocurridas en las excavaciones arqueológicas en la zona de San José del Moro, en La Libertad, entre los años 2007, 2009, 2011 y 2019. Sexual harassment in the sense of making remarks about women's bodies and making sexual references. And then there was one case that was quite striking where there was an American young woman training archaeologists at his site in Peru. And when the donors would visit, he would tell her to dress in a sexy manner and drink with the donors so that they would be more likely to give money. ¿Qué pasa con las otras mujeres que dicen que hay? O sea, que hay otras chicas. Lo que usted tiene que ver es si esas personas existen. El señor Walter publica todos sus reportajes con anónimos. La estudiante A, la B, la C, la D. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas que él inventa no existen. Absolutely. The people that I've talked to were real people. I think Professor Castillo is trying to pretend as if I made all these people up, like they're not real. Some of them were anonymous because they are afraid of him.
Walter respetó el anonimato de estas 5 mujeres, asignándoles una letra del alfabeto a cada una. La estudiante A señaló, por ejemplo, que Castillo le sugería usar menos ropa mientras excavaban. La estudiante B reveló que el docente hacía comentarios sexistas hacia su cuerpo y su peso. La estudiante C acusó a Castillo de presionarla para acostarse con él a cambio de tener más responsabilidades en la excavación. La estudiante D dijo que Castillo coqueteaba insistentemente en clase y que más de una vez la invitó a tomar un trago fuera de la universidad. Y finalmente, la estudiante E contó que el profesor fungía como proxeneta y que la utilizó para conseguir financiamiento de extranjeros con los que ella tenía que beber y bailar. Y luego dice que la otra cosa es que yo fomentaba el consumo de alcohol. Que invitaba a las alumnas a bailar con los excavadores extranjeros que venían, que pues les decía que se pusieran ropas cortas, que las ha invitado a salir algunas veces, que señala que hay chicas que han dicho que incluso pues le hizo alguna propuesta de índole sexual. Señor, todo eso es mentira. Hablan de que yo hacía bailar a una alumna delante de los dignatarios que venían al proyecto. Nunca hemos tenido un dignatario. Luego otra dice que yo le pedí que se ponga una ropa especial para los donantes que venían al proyecto. Y mire, durante 30 años yo nunca he tenido un donante particular. Todos mis fondos han sido institucionales. Cuando Marcela Poirier leyó el artículo en el blog de Michael Walter con el relato de estas mujeres, recordó aquel episodio de la foto de la mujer desnuda y decidió formalizar la denuncia ante la universidad. Yo sentí una responsabilidad gigantesca de apoyar a las estudiantes, apoyar a las otras víctimas, porque no solo pensaba que no se estaba encontrando justicia en nuestros casos, sino que más estudiantes estaban siendo potencialmente expuestas a más violencia. La Comisión Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual de la Universidad Católica recibió la denuncia de Marcela y a la par inició una investigación de oficio. Sin embargo, el profesor Castillo no fue sancionado. Ambos informes concluyen de que sí se encontraron indicios para la configuración de hostigamiento sexual. Sin embargo, estos informes, y esto es bien importante señalar, no lo sancionan a él. ¿Por qué? Porque los hechos de hostigamiento sexual que se denuncian ocurrieron antes de que existiera el reglamento contra el hostigamiento sexual de la PUC. Usted no puede acusar a alguien de algo que no estaba normado en el momento. No es que hayan prescrito, ni que no haya habido comisión. No había ningún código. En el caso de la denuncia de Marcela Poirier, la Universidad Católica reconoce que se advierten presuntas prácticas muy graves como ingerir alcohol en espacios educativos, mala praxis, exclusión de oportunidades académicas y hasta hostigamiento sexual, pero que no están facultados para sancionar al docente. Me acusa en segundo lugar porque yo fomentaba, según ella, el consumo de alcohol en mis excavaciones en el norte del Perú, donde la gente tomaba porque es mayor de edad y porque en el Perú no es ilegal tomar. Ella me acusa de cosas que son absolutamente absurdas, ridículas. Su acusación más seria es que yo puse la imagen de una mujer con la espalda expuesta, una mujer que ella llama semidesnuda. Esa es la única acusación que hace contra mí. Volvamos entonces al incidente de la fotografía. La entonces alumna Marcela Poirier se reafirma en que vio a una mujer semidesnuda en la pantalla. Eran 2 mapas del Valle de Jequetepeque. Entonces nos está enseñando, pasando de uno al otro, del uno al otro, y en una de esas, en vez de ir para adelante o en vez de ir para atrás, a regresar a la otra imagen, ¿no? Apareció esta foto de una mujer semidesnuda en una posición erótica. ¿Y la reacción de él no fue de sorpresa ni...? No, continuó con la clase. 12 años después, el exministro Castillo niega la existencia de esa foto. Esa era una clase muy pequeña, de 6 alumnos. 3 de ellos han afirmado que es falso lo que dice la señorita Poirier. La única que vio esa imagen fue ella. Es la palabra de la exalumna enfrentada a la versión del profesor. ¿Tenía algún comportamiento libidinoso hacia ti? No. Entonces, mucha gente dirá, pero si no le hizo nada, si no se le insinuó, ¿por qué inicia este juicio? O sea, yo creo que con lo que has dicho, creo que también es importante decir que esa exposición de esa foto también es una forma de violencia, ¿no? Porque crea un ambiente hostil de aprendizaje, ¿no? O sea, si tú me preguntas qué aprendí en esa clase o en la otra clase que tuve que llevar con él, yo no me acuerdo, porque estaba en constante alerta.
¿Qué motivos tendría ella para denunciarlo? No lo sé. Honestamente no lo sé, porque yo no la conozco, señor. Yo solamente la he visto, he sido mi alumna en 1 o 2 cursos y nunca he tenido ninguna interacción con ella. La respuesta de la Universidad Católica dejó sin piso a las denunciantes, incluida la propia Marcela Poirier, quien decidió entonces trasladar el caso a las redes sociales. Denuncia los hechos, sí, es verdad, 13 años después, porque 13 años después recién se entera que podía denunciar estos hechos. Ella creyó que la Universidad Católica iba a hacer una investigación y que iba a sancionar a este profesor por lo que le había pasado a ella en ese tiempo, pero lamentablemente se dio con la pared. Como era de esperarse, las redes estallaron. Colectivos feministas, medios digitales y la opinión pública se enteró de las denuncias contra el destacado profesor Castillo. Comenzar a publicar en mis redes sociales, exigiéndole a la universidad que tomaran cartas en el asunto, ¿no? Que no dejara este caso con impunidad, que no era posible que este señor siguiera enseñando teniendo estos informes que decían o que dicen que hay indicios de hostigamiento sexual. El Centro Estudiantil de la Católica ha denunciado además que la universidad amenaza con sancionar a los alumnos que opinen sobre este tema. La Universidad Católica usualmente se califica como humanista, pero hay una contradicción total porque tú no defiendes la calidad educativa si no proteges a estos estudiantes de la violencia de género. Y nosotras, lamentablemente, como estudiantes y sobre todo como mujeres, no nos sentimos seguras en este espacio. Luis Jaime Castillo entabló entonces una demanda por difamación, exigiéndole inicialmente a Marcela Poirier el pago de una cifra millonaria por los daños causados, 2 millones de soles. Luego reduciría el monto a 200.000 soles y 2 años y medio de prisión. Bueno, mire, es que 200.000 soles solamente en el abogado me ha gastado la mitad de ese dinero. ¿Te cuenta? En abogados, en médicos, en psiquiatra, ¿no es cierto? En cardiólogo, ¿te cuenta? En lucros cesantes, es decir, los trabajos que he perdido. O sea, ¿le parece exagerado 200.000 soles? Esta semana, el Poder Judicial dictará sentencia. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierte que un fallo desfavorable sentaría un mal precedente. Y si Marcela llegara a ser condenada, esto va a ser una advertencia que va a hacer que ninguna otra chica en el futuro se atreva a denunciar estas situaciones de violencia. El profesor, en cambio, se declara inocente y acusa a grupos feministas radicales de ejercer contra él una implacable persecución. Detrás de muchas de estas acusaciones no hay sustento. La lógica de estos grupos es que la acusación es prueba. La sola palabra de la víctima ya es motivo suficiente para creerle. Para creerle, para destruir a la gente, para botarla del trabajo, para lo que usted quiera. Dijo además que el periodista Michael Balter es inescrupuloso. Nos envió para ello unas cartas de otras instituciones que incluso han denunciado a Balter en los Estados Unidos por faltas a la ética periodística. Michael Balter se defiende. I'm a reporter. I've been a reporter for 44 years, Fernando, and I have a reputation of my own to uphold, and my own honor as a journalist. And yes, I can swear to you that these are real people, real cases. El exministro le solicitó a la alumna retractarse, pero Marcela Poirier insiste en la denuncia, asegura que se defenderá en los tribunales. No me rectifico, no le pido disculpas, ¿no? Yo lo que estoy buscando aquí es, no, como les decía, no solo justicia, sino que realmente estoy tratando de asegurar espacios o de ayudar a construir espacios libres de violencia dentro del ámbito educativo y dentro del ámbito arqueológico. La Ley de la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual señala que esta conducta puede crear un ambiente humillante y hostil que puede darse en el trabajo o la escuela y que no es necesario acreditar el rechazo ni la reiteración de esta conducta. A mí me llama poderosamente la atención la actitud de la Universidad Católica, que se levanta las manos y dice no puedo hacer nada porque esto solamente se califica como delito a partir del 2018. Y estamos hablando de exactamente la misma conducta que ellos en su informe reconocen
que hay indicios suficientes, se advierte la presencia de indicios de hostigamiento sexual. Llegan a esta conclusión porque la universidad no es que solamente toma el artículo del periodista norteamericano al que Fernando ha entrevistado y que asegura que se trata de casos reales, sino que contactó a las mujeres, contactó a las estudiantes, conversó con las profesoras y recogió y tuvo sus propias impresiones. O sea, mal haría la Católica en redactar un informe en base a solamente lo que está en blanco y negro en el artículo de Walter, ¿correcto? Son mujeres de carne y hueso y la universidad misma concluye que estas mujeres decidieron no hacer denuncia formal y permanecer en el anonimato debido al evidente poder y trascendencia que tiene el docente investigado en el ámbito de la arqueología de nuestro país. El sometimiento, ¿no? Me someto, callo y no denuncio porque me puede afectar en mi vida personal y profesional. La Comisión de la Universidad Católica lo reconoce y sin embargo no actúa. Eso es lo que más me sorprende. El señor Castillo Batters tiene todo el derecho de defenderse, de actuar, de pedir, de demandar. Está en todo su derecho. Incluso en su interpretación, esto es una invención del periodista y de la Universidad Católica, que ha elaborado un informe en virtud de contacto que ha tenido con estas denunciantes. Eso es lo más sorpresivo. Y lo que va a ocurrir esta semana, que sería francamente preocupante, es que sí, muchas veces las mujeres que son víctimas de acoso, de agresiones, lo que tienen por delante es su palabra y nada más que su palabra. Es eso, es verdad, pero además hay una investigación que hizo la universidad, pero que va a quedar en nada y que deja sin respaldo a la activista que decidió esto no puede seguir pasando en mi alma mater. Y vamos a ver qué ocurre esta semana y vamos a estar muy atentos porque Marcela pudiera ser condenada y sentaría un pésimo precedente. Vamos a cambiar de tema y vamos con la denuncia bomba, porque cayó así, ¿no es cierto? Que digan que hay pruebas de que el presidente Pedro Castillo, coludido con el Jurado Nacional de Elecciones, logró hacer un fraude y pasar de la primera a la segunda vuelta electoral, perjudicando a dos candidatos con nombre y apellido, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Claro que es una bomba, que ciertamente muchos la acogieron con un enorme entusiasmo y la dieron por cierta. Y hay que separar paja del trigo y hay que poner las cosas en su debida dimensión. Es la denuncia que hizo Samir Villaverde. Samir Villaverde, que está cumpliendo prisión preventiva. Y está cumpliendo prisión preventiva porque está siendo investigado por presuntamente pertenecer a una organización criminal. ¿Correcto? Entonces, no se trata de desechar su versión automáticamente porque es una persona investigada por corrupción, con un pasado delictivo, hay que decirlo, y como les dije que hoy está siendo investigada por corrupción. Pero una denuncia tan grave, ¿no es cierto?, tan extraordinaria, pues deberá ir acompañada de pruebas igualmente extraordinarias que corroboren el dicho sin lugar a ninguna duda, y de eso todavía no hay suficientes elementos. Entonces, y no debería dejar ninguna duda porque hay quienes sospechan que esto sería, sino más bien una estrategia legal con visos de querer llegar a algún tipo de negociación política para poder beneficiarse. Entonces, incluso hasta el almirante Montoya, el congresista Montoya, promotor de 2 vacancias fallidas, anunció inmediatamente, salió a decir: voy a promover la tercera vacancia, y luego reculó y dijo: un momentito, vamos a esperar a que el señor Samir Villaverde muestre las pruebas que tienen que le den solidez a esto que ha denunciado. Mientras tanto, lo que no hay que perder de vista es que el señor Samir Villaverde está preso preventivamente porque supuestamente forma parte de esta organización criminal que lideraría, en la versión del aspirante a colaborador eficaz Karelim López, el propio presidente Pedro Castillo, enquistada en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, conformada por su sobrino, ahora uno prófugo, el otro con comparecencia, por su amigo y secretario de despacho prófugo, Bruno Pacheco, y que se dedicaban a direccionar a dedo millonarias licitaciones de la que también sería parte el señor Villaverde y que podría, ¿no es cierto?, siendo supuestamente parte de la organización, aportar gran cantidad de pruebas. Entonces, las cosas en su debida dimensión. Richard Apolo. Pasar varias semanas en un penal de máxima seguridad como Ancón 1, donde cumple 24 meses de prisión preventiva por ser presuntamente parte de una organización criminal al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, parece haber hecho mella en Samir Villaverde García. ¿Ustedes no saben toda la verdad? ¿Y sobre esa verdad?
ustedes investigarán y estoy seguro que van a ver la verdad. Estoy haciendo esto por mí mismo. No, quiero liberarme. Villaverde, señalado por Karelín López como el nexo entre empresarios y el Ministerio de Transportes para el direccionamiento de obras y de jugar en pared para ello con los sobrinos del presidente hoy en fuga, ha decidido, al parecer, jugar sus cartas, buscando la ansiada libertad, enfilando para ello sus baterías contra el presidente Pedro Castillo, cuyo mandato habría nacido, según Samir Villaverde, de una fraudulenta elección. Yo fui testigo presencial desde que participé en la segunda vuelta electoral de cómo un equipo especial coordinó directamente con el señor Pedro Castillo en ese momento para coordinar al más alto nivel con una persona del Jurado Nacional de Elecciones. Este es Vladimir Mesa Villarreal, empresario de Huaraz, y cuyo nombre esta semana se dejó escuchar en el penal de Ancón 1, cuando la Comisión de Fiscalización llegó en busca de Samir Villaverde, quien señaló a Mesa Villarreal, hoy en día voceado candidato al gobierno regional de Ancash, liderando su movimiento El Maicito, haber sido durante las últimas elecciones presidenciales nada menos que el coordinador de un presunto fraude electoral que buscaba a toda costa, dijo Villaverde a la comisión, beneficiar a Perú Libre y a Pedro Castillo. El tema acá es que yo quiero tener las garantías del caso, ¿no? Uno, que poner a salvar mi vida, y otro, mi tema legal. Es lo único que yo... Si alguien del Ejecutivo hace una llamada para comunicarse con el señor, le pedimos a usted, como jefa de establecimiento, que no permite esa llamada. Villaverde le dijo esta semana a la comisión del Congreso que Vladimir Mesa, quien por cierto ha sido alcalde de la municipalidad de Huaraz entre el 2011 y el 2014, habría sido pieza fundamental en el presunto fraude electoral, pues dice Samir, Mesa habría formado parte de un selecto comité, el cual lo habrían integrado personajes conocidos, uno de ellos en fuga. Yo fui testigo presencial. En mi departamento, que yo tengo en un lugar, era donde se reunía ese equipo especial. ¿Y esa persona también en la primera vuelta? Es más, en la primera y la segunda vuelta. Y en este comité especial, él afirma haber sido integrado por el ex secretario general de Palacio de Gobierno, ¿no? Partidario, ¿no? El señor Pacheco, por el señor Mesa y por la señora Barrera. Ellos tres, conjuntamente con Samir, integran esta especie de comité especial que le da apoyo durante la campaña, en ese momento, al candidato Castillo. Ajá, o sea, esos personajes que usted me está mencionando son los que se han reunido en el departamento que tenía Samir en Surco. Cuando en abril la policía y la fiscalía lo detuvieron a punto de escapar de la detención preliminar que se había dictado en su contra, dicen que grande fue la sorpresa de Samir Villaverde cuando supo luego que sospechosamente su amigo y exsecretario presidencial Bruno Pacheco, además de los sobrinos del presidente Castillo, habían logrado curiosamente evadir la justicia y desde entonces convertirse en prófugos. Con el correr de los días, la detención preliminar se convirtió en prisión preventiva por 24 meses, en lo que duran las investigaciones que se indican a Samir Villaverde haber, junto al exministro Juan Silva, Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente, formado parte de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo líder sería, según la Fiscalía, el presidente Pedro Castillo, quien, a decir de Villaverde García, habría intentado desde que pisó Ancón 1 que mantenga la boca cerrada frente a la Fiscalía y frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso. A partir de ese momento que, digamos, se activaron las alertas en este lugar, que vino una investigación contra el presidente de la República y otros funcionarios, es que comencé, pues, es más, en el lugar que yo he estado, es un lugar donde hay criminales de alta peligrosidad, que son a todas las personas que han sacado de todos los pabellones, los tienen ahí. También hay personas que vienen de otros establecimientos penitenciarios, los tienen en los 10 estados.
En cualquier momento uno de esas personas recibe de repente algún mensaje, como ya me lo dijeron, ¿no? Oye, acá tienes que tener cuidado porque acá algún interno viene y te acuchilla y hay que tener cuidado. Según Villaverde, desde que llegó a Ancón 1, las restricciones contra él empezaron en cuanto a llamadas telefónicas y en cuanto a reuniones con sus abogados. Para él, aquellas restricciones, le dijo esta semana a la Comisión del Congreso, habría formado parte de un plan desde el gobierno buscando, dice, impedir que él declare todo lo que dice saber, no solo del presunto fraude electoral en las últimas elecciones, sino al parecer también en el caso de la licitación del puente Tarata 3. Por eso, ante las restricciones y temiendo, dice, por su vida, cogió lápiz y papel y empezó a escribir todo lo que sabe. Mi abogado lo tiene. Si de acá ustedes se van y me pasara algo, él ya tiene, no solo eso, él tiene un manuscrito con puño y letra de todo lo que yo pienso declarar. Congresista, usted que ha estado frente a Samir, ¿cómo lo ha visto? ¿Qué disposición en realidad tiene Samir de decir todo lo que sabe? ¿O hay escepticismo en algunos de ustedes que solo es una estrategia de Samir? Me dio la impresión que es una persona bastante calculadora. Es una persona muy hábil, una persona que sabe que cuando declara algo tiene que tener cierto sustento, porque nosotros incluso le hemos dicho que mentir ante la comisión o mentir en el Ministerio Público, eso le traerá consecuencias más graves. Hombre cuyo negocio es la seguridad y vigilancia, Samir Villaverde García, al estilo de Vladimiro Montesinos, habría grabado, o al menos eso es lo que le dio a entender a la Comisión de Fiscalización, las reuniones que dice sostuvo en su departamento en Surco, al parecer con Silvia Barrera, Bruno Pacheco y Vladimir Mesa, miembros de ese comité que señaló Samir esta semana en el penal, habría urdido el supuesto fraude electoral, y donde Vladimir Mesa, actualmente investigado por lavado de activos y presuntas irregularidades en la ejecución de obras en Huaraz, y al que llamamos sin éxito alguno, había sido, a decir de Villaverde García, aquel que coordinaba al más alto nivel el supuesto fraude, siendo al parecer el nexo con el Jurado Nacional de Elecciones, aunque desde el jurado su presidente ha rechazado lo dicho por Villaverde. A la comisión le ha acabado diciendo que efectivamente hay una serie de informaciones que él tiene. Habló del rol que tenía Mesa y que era el gran articulador del resultado electoral, lo dijo así de claro ante la comisión. Según Julio Rodríguez, abogado de Samir Villaverde, aunque Mesa, a través de un comunicado, haya rechazado lo dicho por su cliente, es claro que la amistad y afinidad entre Silvia Barrera, Vladimir Mesa, Bruno Pacheco y Samir Villaverde, dice, existe. Y una prueba irrefutable, según afirma, son las visitas del comité, entre comillas, a Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno, cuando este era el todopoderoso secretario presidencial de Pedro Castillo. Y lo que se ve claramente es que esas visitas han sido el señor Pacheco cuando era secretario general de Palacio de Gobierno. Pero coincidentemente a esas tres reuniones ingresan a la misma hora y salen a la misma hora el señor Villaverde, la señora Barrera y el señor Mesa. Entran exactamente a la misma hora y salen a la misma hora. ¿Por qué negar una relación que en principio no tendría nada de irregular, ¿no? Y distinto hubiese sido que él diga, yo conozco al señor Villaverde, tenemos un grado de amistad, pero sus imputaciones respecto a una especie de manipulación en las elecciones es mentira. Si bien han sido explosivas las declaraciones de Samir Villaverde respecto a un supuesto fraude electoral, lo cierto es que a Villaverde se le investiga por el caso Puente Tarata 3. Y en torno a dicho caso, dice el vicepresidente de la comisión, Enrique Wong, Samir les ha señalado que al igual que las grabaciones en su departamento de Surco, también tendría grabado en audio y video a muchos personajes, al parecer, relacionados a Puente Tarata 3. Entre ellos, a los sobrinos del presidente Pedro Castillo. Él refiere que en su domicilio de Surco, él tiene tantos videos como tiene audios donde involucran directamente pues a los familiares del presidente, ¿no?
Y también, ejemplo, refiere que en esto donde vivían los sobrinos, también pues también hay videos que corroborarían que él ha ido, ¿no? Pero volvamos a las supuestas amenazas que dice Villaverde recibió el 27 de abril en el penal, a través, según él, del asesor de la presidencia del INPE, José Carlos Gómez, quien según Villaverde no solo lo habría amenazado, sino exigido cuanto antes llame al ministro de Justicia, Félix Chero. Acá justamente fue, en este lugar. Cuando pasó eso, yo la verdad le dije que no iba a llamar porque pensé que iba a ser una, no sé, algo malo, ¿no? Una trampa, algo me podían haber hecho, y le dije que no. Es ahí donde que el mensaje fue, pues no, si hablo algo, que me tengan las consecuencias. Sin embargo, el INPE ha rechazado categóricamente lo dicho por Villaverde respecto al asesor José Carlos Gómez, negando la existencia de presuntas amenazas por parte de funcionarios o personal del INPE. Y por el contrario, afirma, el INPE, desde el primer día, a Villaverde le ha brindado todas las seguridades solicitadas por buscando no ser extorsionado o recibir amenazas contra su vida por parte de la población penitenciaria. Juan Gómez Medina lo estamos citando para el día martes, ¿no? Para que martes 17 a las 3 de la tarde, para que él también presente su declaración, ¿no? Lo dicho por Villaverde García es de suma gravedad, por lo que corresponde ahora, no solo que sus dichos sean respaldados con pruebas fehacientes, que den luces de qué realmente sucedió no solo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino además toca exigir brinde las pruebas si las tiene de ese supuesto fraude electoral que denuncia Villaverde habría existido. A ver, hay quienes aún al día de hoy, y pese a que la Fiscalía ha archivado las denuncias luego de investigaciones preliminares sobre un supuesto fraude electoral, hay quienes creen firmemente en que este se ejecutó. Solamente hay que recordar que el Ministerio Público archivó las denuncias y que delegaciones de organismos internacionales llegaron a hacer observación de las elecciones y concluyeron que se desarrollaron transparentemente. Eso por un lado, si el señor Villaverde tiene las pruebas, entonces tendrá que mostrarlas y el Ministerio Público tendrá que hacer las investigaciones pertinentes, por supuesto, no se puede descartar de plano. Lo que nosotros no vamos a hacer aquí en Día D es distraernos de lo que ocurre en paralelo a toda esta crispación política y de permanente confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. No nos vamos a distraer de que el presidente Pedro Castillo está haciendo campaña pertinaz y con todo el aparato estatal por una asamblea constituyente que es inconstitucional. Ayer en un evento privado al que no llegó con la prensa, no fue convocada, se dirigió al auditorio hablando de la Asamblea Constituyente, pese a que ya el primer proyecto fue presentado en el Congreso y la Comisión de Constitución lo archivó. Y lo archivó por no tener fundamento constitucional, hay que decirlo. Vemos con preocupación que los consejos de ministros descentralizados, y cuando hablo del uso del aparato estatal es cuando este proyecto todavía no había sido archivado, todas las redes sociales de los ministerios hacían propaganda por la Asamblea Constituyente, aun sabiendo que era inconstitucional, ya lo hemos visto, pero ahora los consejos de ministros descentralizados, enhorabuena fuera, que realmente toman nota de los problemas acuciantes en las regiones a donde van y cada ministro se pone a trabajar en ello y a dar soluciones. No, los consejos de ministros descentralizados están siendo utilizados en nuestras narices como aparato político de propaganda. Quien no lo quiera ver, ese es su problema. Acá lo advertimos. Aparato político de propaganda en el que los ministros parecen activistas nuevamente de la agenda clarísima con la que ha llegado Perú Libre al gobierno. La agenda de Vladimir Cerrón, que es la agenda del presidente Pedro Castillo. La Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso, porque de eso también se habló ayer en esa actividad privada del presidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso, instaurar una constitución de corte chavista, Cuba, Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela, Cuba, Nicaragua, los modelos que tanto admira el señor Vladimir Cerrón.
está clarísimo. Los ministros parecen activistas y que este fuera su único propósito y su único fundamento. Portátiles que llegan, grupitos a los que solamente a ellos se les permite el ingreso a los coliseos donde ocurren, para que puño en mano reclamen por una asamblea constituyente que dentro del ordenamiento legal, y si este gobierno que se declara democrático y respetuoso de las leyes, no debería insistir porque es inconstitucional. No perdemos de vista tampoco lo que dice la gente. Ya el tema de la corrupción, al tema de la corrupción, la delincuencia y el costo de vida y la falta de trabajo, se suma dentro de las 5 primeras prioridades de todos los peruanos, precisamente el tema de la crisis política. 22% en primer lugar, corrupción 54%. La desaprobación del presidente Pedro Castillo está en 72%. Y no nos hacemos los locos aquí tampoco en día de con lo que pasa en el Congreso de la República. Supera en 10%. En 10 puntos al presidente Pedro Castillo en desaprobación, 82%, porque los extremos ahí, ¿no es cierto?, se juntan cuando se trata de tumbarse a la SUNEDU, tumbarse la educación con enfoque de género, petardear la reforma del transporte desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Congreso mira para el costado, porque claramente hay agendas particulares muy bien representadas ahí. Crisis política generalizada y por eso la gente dice que se vayan todos. Elecciones generales, borrón y cuenta nueva. No sin reforma política, no sin reforma política. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar para hablar de esta campaña de la que el grupo ATV forma parte, Misión Posible, porque los chicos en esta presencialidad al 100% que se ha anunciado tienen que regresar por lo menos con las condiciones mínimas, y no está pasando, condiciones mínimas para la escolaridad. Regresamos para que usted sepa cómo puede unirse a la campaña Misión Posible. Pero antes, empezaron los Galaxy Days Fan Edition Festival con grandes promociones en equipos como el S20 FE con 5G o el S21 FE con diseño Galaxy exclusivo e icónico. Recuerda que en Samsung promueve la inclusión de los peruanos gracias al soporte en quechua y lenguaje de señas, uniendo a más peruanos con la tecnología. Encuentra estas ofertas en hipermercados, tiendas por departamento o tiendas de experiencia Samsung online o físicas. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. Únete a la nueva Misión Posible de UNICEF y ATV. Todo lo que necesitas saber para ayudar a que miles de alumnos peruanos reciban educación segura y de calidad. Quédese en Día D. El sábado 28 de mayo desde la 1 de la tarde. Les había adelantado ya antes de la pausa que ATV es aliado estratégico de UNICEF en esta campaña que se retoma con mucha fuerza después de 2 años de pandemia, Misión Posible, que lo que busca es generar condiciones mínimas indispensables para que el retorno a la presencialidad plena de millones de estudiantes sea precisamente así, con las condiciones mínimas para regresar a clase. En el Perú, 1 de cada 3 estudiantes en condición de pobreza no cuenta con ningún medio para acceder a educación remota. 500,000 de niños y niñas y adolescentes tuvieron que dejar la educación privada y migrar a la educación pública, que ha tenido que acogerlos con una brecha de infraestructura de 50 años. Imagínense ustedes eso. Y 705,000 niños han dejado o están en riesgo de dejar la educación precisamente por el tema de la pandemia y por esto que todavía sigue siendo un problema, condiciones mínimas para poder regresar a clases. De eso se trata Misión Posible, de ponerse primero la mano en el corazón y de entender que los que podemos pagar una educación privada, que los que podemos pagarle un seguro a nuestros hijos y asegurar que no pierdan los contenidos y la educación integral, pues no soltarle la mano a esos millones de niños que todavía están en una situación de vulnerabilidad y riesgo. ¿Cómo así? Conozca Misión Posible en el informe de Ángela Sáenz. Mis dificultades iniciando la pandemia era que yo no tenía celular, hasta ahorita tampoco tengo celular, entonces utilizaba el celular de mi papá. Pero también sucede que a veces él se lo llevaba al trabajo, venía en las noches, como que perdía clase. Marisol tiene 15 años, pero han pasado 2 desde la última vez que pisó un salón de clases.
Ella es una estudiante empeñosa y con inagotables ganas de ser una profesional exitosa. Y también como tengo a mi hermano que está en primaria, él también hacía esas clases. También necesitaba el celular. Sin embargo, la falta de una buena conexión de internet y la carencia de equipos adecuados fueron su peor enemigo y también de millones de alumnos durante las clases virtuales. Ángel vivió una historia parecida. Migró de una escuela particular a una nacional. Su padre perdió el trabajo y no tuvo las condiciones que le permitieron entrar a clases. Fue muy difícil también a la hora de tener que pasarme acá al instituto porque no tenía un celular, no tenía internet y tampoco tenía laptop. A inicios del 2020, la pandemia agudizó las brechas y desigualdades históricas en la educación. Por eso, la calidad educativa de nuestro país se vio gravemente afectada. Muchos alumnos, como Marisol y Ángel, atravesaron complicadas situaciones y no se adaptaron a las clases a distancia. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Están felices de volver a la presencialidad? ¡Sí! El retorno a clases presenciales fue sin duda una buena noticia. Niños, niñas y adolescentes volvían a recibir las enseñanzas de sus maestros de manera directa, retomando además el tan necesario contacto interpersonal con sus compañeros de aula. ¿Cómo llevabas tus clases en virtuales? Aburrido porque no podía ver a nadie y ya estaba triste. ¿Qué es lo que más te ha gustado de volver al colegio? Poder ver a mis amigos y volver a estudiar en la normalidad. Lo que más me gusta es que nos volvemos a reencontrar entre profesores y compañeros. Sin embargo, no todos han regresado con el material educativo indispensable para reintegrarse a las clases con normalidad. Muchos colegios fueron perjudicados debido al deterioro del mobiliario escolar. Carpetas, muchas sillas y escritorios se dañaron después de estar 2 años sin mantenimiento. Uno de ellos es el Colegio Pedro Ruiz Gallo en la comunidad de San Lorenzo, en el distrito de Caraballo. En tiempos de pandemia, este colegio ha sido de 2 pisos, en la cual ha sido demolido con la finalidad de que ya había fisuras, rajaduras, entonces realmente ya estaba en situaciones de riesgo nuestra institución educativa. Esta institución educativa es uno de los 240 colegios que serán beneficiados con la gran campaña promovida por UNICEF en alianza con el grupo ATV. Nos faltan mesas, nos faltan sillas, porque tenemos una gran cantidad de estudiantes y realmente también nuestra población estudiantil ha incrementado casi un 50%. Misión Posible por la Educación pretende equipar las aulas que no cuentan con mobiliario, distribuir kits de material escolar y brindar 4.500 tablets para reforzar los aprendizajes de los más de 7.000 estudiantes que no tienen la posibilidad de acceder a estos equipos. Hay más de 700.000 chicos y chicas que han abandonado la escuela y es muy urgente que los podamos retornar otra vez al sistema educativo. Y no nos podemos dar el lujo de que eso ocurra. Nos tenemos que hacer como sociedad civil, como medio de comunicación, que es el grupo ATV, tenemos que hacernos responsables de eso, porque también nos toca coger de las manos a esos chicos y no dejarlos atrás. Para hacer realidad esta noble causa, puedes donar a través de la página web unicef.pe, donde incluso podrás volverte socio y aportar de manera mensual. Además, con tu donación participarás del sorteo de un auto 0 kilómetros. Únete a Misión Posible por la Educación. Los niños, niñas y adolescentes del Perú esperan nuestra ayuda. Y ya puedes empezar a donar ingresando a unicef.pe. Como dije, el día de la conferencia de prensa, la garantía de que es una organización internacional de prestigio, de respeto, con credibilidad, que sabe que cada sol que usted coloque en esta donación va a ser destinado y va a llegar a quien lo necesita. Y por supuesto el grupo ATV organiza jornada especial de recaudación el 4 de junio. Va a haber una programación especial ese día, ya le estaremos contando más adelante. Únete con nosotros a Misión Posible. Y también les vamos a pedir ayuda esta noche para este niñito que van a ver ustedes en pantalla. Él se llama Kevin. Kevin nació con un tumor en el ojo. Nació con un tumor en el ojo y en Puno
ha tenido problemas su mamá en Puno, porque los médicos le daban diferentes diagnósticos. Primero le dijeron solamente que esperara, que en un año se le iba a bajar la hinchazón. Lo cierto es que nada de esto ha ocurrido. Y Joana Vega Arenas, que es voluntaria de Ubuntu Jóvenes Voluntarios, se ha puesto en contacto con nosotros y nos está pidiendo ayuda y realizando diferentes actividades para traer a Kevin y a su mamá a Lima y tenga una oportunidad real de curarse. Porque en Puno le dijeron simplemente no hay los medios para atenderlo, para operarlo. Entonces, la mamá de Kevin nunca había venido a Lima, ha tenido que dejar a sus otros 2 hijos al cuidado de su mamá, de la abuela, y entonces mientras están en Lima, ¿qué es lo que necesitan y cómo podemos ayudarlo? Víveres durante el tiempo de la estancia que estén aquí, en la capital, ropa y sobre todo ayuda para acelerar los trámites en el Hospital de Niños de San Borja, porque tiene la cita programada recién para el 8 de junio. Entonces, yo estoy segura que se puede hacer un esfuerzo extraordinario para atender a Kevin, para hacerle los exámenes que se necesita para saber exactamente cuál es el pronóstico y cuál será el plan de acción. También nos pide Joana Vega que si algún hospital particular tuviera a bien o voluntariamente ofrecerse a evaluar a Kevin, sería maravilloso, ¿no? Lo que necesita son ahora están los exámenes previos a la consulta. Le pica mucho el ojito y eso lo hace sangrar y esto puede complicar aún más. Estoy segura que a esta hora de la noche alguien, ¿no?, se conmoverá y nos ayudará a llegar a ese corazón generoso que va a ayudar a que esto todo salga rápidamente para Kevin y su mamá. Muy bien. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Día por ATV y también en vivo y gratis por atv.pe. Mohamed Salah, lesionado en el minuto 25 del encuentro, se retiró entre lágrimas del Estadio Olímpico de Kiev. Luego de 4 años, aún tiene cuentas pendientes con los blancos. Y el sábado 28 de mayo, desde la 1 de la tarde, volverá reclamando revancha. Liverpool, Real Madrid, la final de la UEFA Champions League. Por ATV y atv.pe. Este encuentro es presentado por Heineken y Lay's, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Rápidamente, canchita y chela, que se viene la final. Nos vemos hasta el próximo domingo. Chao, pasen buenas noches.